Saberes de 4 pueblos originarios declarados Patrimonio Cultural Colombiano. En Ecuador, la Secretaría Nacional de Comunicación entregó fondo sonoro de la Radio Nacional al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Mexicanos dedican 38 minutos por sesión continua de lectura, señala encuesta del INEGI. La cinta Ana y Bruno, del olvido en México al festival de animación más importante del mundo en Francia. Y no se pierdan detalle del tema que aborda la cápsula que hemos incluido para ustedes en esta emisión. Los recibimos con el gusto de siempre a un programa más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILCE. Bienvenidos. Acompáñenos los siguientes 30 minutos y entérense de todas las novedades y temas en torno a cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente en Iberoamérica. Empezamos. Los pueblos originarios y sus rasgos culturales son las raíces vivas de la identidad de cada país. Veamos cuáles de ellos acaban de ser declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia. Los conocimientos ancestrales de los pueblos Cogi, Guigua, Arhuaco y Cancuamo, guardianes de la Sierra Nevada de Santa Marta, fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia, dio a conocer recientemente el Ministerio de Cultura. Se trata de un sistema que comprende saberes asociados a la educación, la salud, la arquitectura y alimentación, precisó dicho ministerio, el cual tiene el objetivo de preservar las esencias de esos pueblos originarios, asentados desde hace varios siglos en el legendario macizo, la mayor formación montañosa litoral del planeta y cuna de la famosa ciudad perdida, edificada por los desaparecidos indígenas taironas. Tal reconocimiento implica el diseño y puesta en práctica de un plan especial de salvaguarda encaminado a transmitir a los jóvenes dichas tradiciones. Queremos perpetuar la diversidad cultural inmaterial del país, comentó la ministra del sector, Mariana Garcés. En Colombia viven más de 80 pueblos nativos, entre los cuales sobresalen los Cogi, Guigua, Arhuaco, Cancuamo, por el apego a sus territorios primigenios y las costumbres heredadas de sus antepasados. Bañada por el Mar Caribe, la Sierra Nevada de Santa Marta constituye un sistema aislado de los Andes. Sus picos nevados sobrepasan los 5.700 metros de altura. Construida alrededor del siglo VIII o IX de nuestra era, la Ciudad Perdida es uno de los principales sitios arqueológicos de esta nación andino-amazónica. Cada vez más se valora la importancia de resguardar los acervos audiovisuales como parte del patrimonio cultural de un país. Tal es el caso de la siguiente nota generada en Ecuador. En Ecuador, el Ministerio de Cultura y Patrimonio recibió de la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM, el fondo sonoro de la extinta Radio Nacional. El acto de entrega estuvo presidido por el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Vallejo, y el secretario nacional de Comunicación, Patricio Barriga. Durante su intervención, el ministro Vallejo agradeció a la SECOM por la entrega de estos bienes patrimoniales, al tiempo que señaló que los aproximadamente 19.000 bienes recibidos tendrán que ser sometidos a un proceso técnico de catalogación y conservación para posteriormente ser puestos a disposición de la ciudadanía para su conocimiento, investigación y consulta. A la vez, señaló la importancia de contar con un fondo sonoro, pues en este se conserva parte de la memoria histórica de la sociedad ecuatoriana. Por su parte, el secretario Patricio Barriga destacó la importancia de conservar nuestros patrimonios e indicó que los registros sonoros muestran cómo se ha construido la ciudadanía ecuatoriana. El Fondo Sonoro de la Radio Nacional de Ecuador forma parte del patrimonio documental de acuerdo con la valoración del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, tanto por su soporte, pues se trata de objetos históricos, como por su contenido, el mismo que hace referencia al desarrollo musical, periodístico, político, social y cultural del país. Entre los contenidos se encuentran música nacional, guiones de radio, teatro y novelas, grabaciones de radionovelas y radioteatro, entrevistas sobre temas políticos, noticias, reportajes de acontecimientos del país, tradiciones y costumbres del Ecuador, por mencionar algunos.
Entre los soportes constan colecciones de discos de acetato de 45 y 78 revoluciones por minuto, cintas de carrete abierto, cassettes y otros formatos, además varios equipos radiofónicos utilizados en décadas pasadas. La recuperación, catalogación, conservación y difusión de este fondo aportan a la historia radiofónica, pues la Radio Nacional del Ecuador operó entre 1961 hasta 2010, jugando un rol decisivo en la consolidación de la radio en el país al constituirse en un registro del quehacer nacional en términos políticos y sociales, como de la actividad cultural en el campo de las artes musicales, literarias, dramáticas, educativas y de participación, según consta tanto en los soportes de audio como en documentos escritos que fueron parte de la radio, los que al relatar una parte de la historia sonora y musical del país son un elemento propio de la memoria social del Ecuador. A fin de incentivar y reconocer la labor en materia cultural de los comunicadores en Guatemala, el Ministerio de Cultura y Deportes anunció en el Diario Oficial la creación del Premio al Periodismo Cultural Guatemalteco Enrique Gómez Carrillo. De acuerdo al documento, este premio consiste en una placa de madera y mármol con tela típica y lámina para texto de 9 pulgadas de ancho y 12 de largo. Además, se otorga la cantidad de 8,000 quetzales, $1,090, para el autor del mejor trabajo en cada una de las categorías establecidas, que son medios impresos, radio, televisión, medios digitales escritos y fotoperiodismo. También se otorgará una placa de las mismas características para el medio de comunicación en el que se publique el trabajo. Según el acuerdo ministerial, la Dirección de Comunicación y Difusión Cultural, en coordinación con el Departamento de Apoyo a la Creación Artística, será la entidad responsable de la organización del premio, además de la elaboración de las bases. La convocatoria será pública para todas las personas que estén interesadas en presentar propuestas tanto propias como de terceros. Por medio de este premio, el Ministerio de Cultura y Deportes honra la memoria de Enrique Gómez Carrillo, el llamado Príncipe de los Cronistas, además de incentivar el quehacer de quienes, con su trabajo periodístico, contribuyen al crecimiento del trabajo cultural en el país. Como parte del trabajo realizado entre el Ministerio de Educación Pública MEP costarricense y la Alianza Privada en el tema de educación financiera, autoridades del Ministerio de Educación Pública de Guatemala visitarán Costa Rica para conocer los avances en esta materia a fin de replicar el proyecto en su país, dado que consideran que Costa Rica es referente en educación financiera a nivel centroamericano. José Inocente Moreno Cámbara, viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa de Guatemala, visita a Costa Rica con el fin de conocer desde el aula los programas sociales de educación financiera en el área de educación técnica y capacidades emprendedoras del MEP, así como en educación académica. Actualmente, más de 108,000 estudiantes han participado del programa y casi 5,000 docentes se han capacitado en formación financiera. Además, a partir de este año, se incorpora la educación financiera en 14 institutos profesionales de educación comunitaria IPEC y 72 centros integrados de educación de adultos SINDEAS, como parte del aumento del programa. Para Sonia Marta Mora, ministra de Educación Pública, la educación financiera es un reto para la región. En la última década, Costa Rica ha consolidado experiencia que le permite apoyar a los países vecinos ante este desafío. Hemos comprendido de forma temprana que es importante desde la educación formal desarrollar los conocimientos, actitudes, destrezas y hábitos requeridos para un manejo adecuado de la economía personal y familiar. Para esto, en conjunto con BAC Credomatic, hemos diseñado contenidos, planes de estudio y metodologías de educación financiera. Por su parte, Luis Mastroeni, gerente de responsabilidad social corporativa de BAC Credomatic, indica: estamos sumamente agradecidos con la oportunidad que nos da el MEP de contribuir a la construcción a una sociedad costarricense más informada, consciente y próspera, capaz de hacer un uso adecuado de su dinero. A más de sus 90 años de edad, la poeta, narradora, ensayista y crítica literaria mexicana Dolores Castro sigue activa en el mundo de las letras, desde donde expresa su sentir y su pensar sobre el mundo real. Hagamos un breve recuento de su vida y obra en la siguiente nota.
Dolores Castro Varela nació en el estado de Aguascalientes el 12 de abril de 1923. Siempre interesada en aprender más, estudió Derecho y la maestría en Letras Modernas en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Estilística e Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, Lingüística y Literatura en la ANUYES y Radio en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE. Un fragmento de su poema, El corazón transfigurado, apareció en 1949 en la revista América, y aunque ya en este texto se encuentran los rasgos que caracterizan toda su obra, luego se apartaría de la rigidez de las formas clásicas en pos de su ideal, una poesía esencial, emotiva y verdadera. Esa primera etapa creativa concluye poco más de una década después con su texto Cantares de Vela. En 1962, escribe su novela corta La ciudad y el viento, que aborda la época de la Guerra Cristera en una sociedad salvajemente destruida por el hambre y la desesperanza, temas de los que sigue ocupándose ante la situación actual que vivimos. Algo le duele al aire, de 2011, habla de las mujeres asesinadas en Chihuahua. En Sombra domesticada, de 2013, aborda el hambre, los 400 pueblos, los migrantes y otras lacerantes realidades de México, y ahora prepara su siguiente libro, El huésped, integrado por dos líneas paralelas que a veces se entrecruzan. Una es lo que ocurre en el mundo ahora y la otra es lo que se puede hacer por medio de la poesía, es decir, por medio del amor, de ir uno hacia los valores fundamentales en la vida, la justicia, etc., expresó recientemente. Figura de los libros, de las aulas, de la radio y la televisión, Dolores Castro es un ejemplo para las generaciones venideras que siempre encontrarán en ella palabras para leer, escuchar y pensar. Ya sean libros, periódicos, revistas, historietas o páginas de internet, ¿qué tanto leemos los mexicanos? La respuesta la tiene la nota que veremos a continuación. La población alfabeta de 18 años y más en México dedica 38 minutos por sesión continua de lectura, según los resultados de la encuesta de febrero de este año del módulo de lectura MOLEC, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Los resultados indican que por cada 100 personas, 45 encuestados contestaron haber leído al menos un libro en los últimos 12 meses. 43 leyeron algún periódico en la semana anterior a la encuesta, 41 leyeron páginas de internet, foros o blogs y 37 leyeron alguna revista en los 3 meses anteriores al levantamiento de datos. Desde el año 2015, este módulo generó información estadística sobre el comportamiento lector de la población de 18 y más años de edad que reside en ciudades de 100,000 y más habitantes en México, para que sea utilizada en esfuerzos para el fomento de la lectura. Los materiales considerados por el MOLEC son libros, revistas, periódicos, historietas o páginas de internet, foros o blogs. De la población considerada en el módulo, 97.3% es alfabeta, y de este grupo poblacional, 79.7% leyó en el último año por lo menos alguno de los materiales indicados. Más de 3/4 partes de esta población lectora dice comprender todo o la mayor parte de lo que lee, mientras que 20.4% señala comprender poco o solo la mitad de su lectura. Por entretenimiento fue el motivo que dieron 41.2% de los lectores de libros y 63% de los lectores de revistas, en tanto que 65% de quienes prefieren la lectura de periódicos lo hacen por cultura general. El lugar donde los lectores de libros, revistas y periódicos prefieren realizar esta actividad es en su domicilio y en segundo sitio está el centro de trabajo o de estudio. A pesar del incremento en el uso de las tecnologías de la información, la población lectora de libros, revistas o periódicos prefiere los formatos impresos. Para este levantamiento del MOLEC, 24 de cada 100 personas declararon haber acudido a la sección de libros y revistas de una tienda departamental. 18 indicaron haber asistido a una librería. 13 visitaron un puesto de libros o revistas usados y 11 declararon haber ido a una biblioteca. De la población que reportó que le leían sus padres o tutores durante la infancia, se identifica que en mayor proporción la lectura la realizaba la madre, 63.1%.
Del total de encuestados que declaró no leer ningún tipo de material considerado por Molek, se identificó que las razones principales por las cuales no se lee son la falta de tiempo, 40.6%, seguida de la falta de interés, 26.8%. En el Salón de Actos de la Embajada de México en China, en coordinación con la editorial Commercial Press, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y la Oficina de la UNAM en China, recientemente se presentó en Beijing para los lectores chinos La visión de los vencidos, Relaciones indígenas de la conquista y El reverso de la conquista, ambas obras en su primera edición al idioma chino. Se trata de dos textos fundamentales dentro del catálogo del destacado historiador y antropólogo mexicano Miguel León Portilla, uno de los estudiosos mexicanos más reconocidos en relación a la literatura y el pensamiento náhuatl. Sus libros, desde una perspectiva indígena, son referencia obligada para entender los avatares de la conquista de México. En su intervención, el señor José Luis Bernal, embajador de México en China, destacó la importancia de estos textos para la historiografía y la memoria colectiva mexicanas. Este libro nació de las primeras traducciones de algunos códices que había realizado el padre jesuita Ángel María Garibay, mentor y profesor de León Portilla, quien le motivó para que aprendiera náhuatl. Fue así como el doctor León Portilla sugirió como título La visión de los vencidos, ya que por primera vez se le daba voz a los indígenas. Era su propia versión sobre la conquista de México. La nueva publicación de la editorial china Commercial Press, traducida por el doctor Sun Hyakun, presenta ambos textos en un mismo volumen. Una primera parte titulada Visión de los vencidos narra la conquista de las tierras náhuatl por los españoles del siglo XVI. La segunda, denominada El reverso de la conquista, relata la destrucción del imperio azteca y los pueblos vecinos. Debido a sus 90 años de edad, el doctor Miguel León Portilla no pudo viajar a Beijing. Durante la presentación, se proyectó un emotivo audiovisual donde el autor aborda detalles del carácter del libro y traza vinculaciones entre México y China. Temas de historia, arte y cultura, desde la medicina tradicional o música de China, se encuentran en un diverso y amplio compendio de libros, materiales digitales y videos de la nueva Biblioteca China en la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. La Biblioteca China, la número 14 en su categoría, pero la primera en México, fue inaugurada en la mencionada institución privada académica en el marco del aniversario 45 de las relaciones diplomáticas entre China y México. La Biblioteca China será una ventana que permitirá a los diferentes círculos sociales de México conocer mejor nuestro país y será también una nueva plataforma para profundizar los intercambios educativos, académicos y culturales, dijo en el acto inaugural la subdirectora de la Oficina de Información del Consejo del Estado de China, Cui Yujing. Asimismo, expresó su deseo de que ambos países puedan trabajar juntos e invertir continuamente en la construcción, la administración y el aprovechamiento de la Biblioteca China, a fin de que ésta se convierta verdaderamente en un puente cultural que comunique. Bajo el principio de cooperación en la construcción conjunta, desde el año 2012 se han establecido 13 bibliotecas chinas distribuidas en Japón, Tanzania, Congo, Nigeria, Uzbekistán, Australia, Bélgica, Myanmar, Laos, Indonesia, Rusia, Perú y Turquía. Sara Castrejón fue una fotógrafa retratista que nació en el año de 1888, a fines del siglo XIX, y inició su carrera profesional, puso un estudio en la población de Telolapan hacia el año 1908. Sara Castrejón fue una mujer que integró una familia de 7 hermanos. Entre ellos estaba mi abuelo. Sara nunca tuvo hijos, vivió sola toda la vida
y fue quien se encargó de cuidar a mi abuela desde pequeña. Ella la educó y la vio crecer hasta el día de su matrimonio. Se podría decir que ella es mi bisabuela realmente. Ella se dedicó a tomar fotografías de la gente, pues de retratos de paseos, de los edificios, de la iglesia, de su pueblo, y en general sus fotografías fueron retratos. De las primeras fotos que tenemos, que hemos registrado de Sara Castrejón, son dos. Una es una foto de paisaje, es una foto documental del campo alrededor de Teloluapan, de su pueblo natal, y la otra es del empresario Salgado, que era una persona muy notable para su tiempo, y él era el puntal del desarrollo económico en la región. Cuando personalidades o ciertos batallones pasaban por la región, invariablemente iban a tocar a casa de Sara para que les tomara una fotografía. Y es muy extraño, o bueno, más bien es muy curioso el dato o pensar que una mujer en esos tiempos podía en cierta forma comandar a todo un batallón para dirigirlo y poder ubicarlo de cierta forma y tomar la fotografía. Entonces ella pues empieza a tomar fotos. Ella, pues como el resto de la población, ha de haber estado sorprendida, pero eso no le impidió empezar a tomar las primeras imágenes que conocemos de la revolución en Guerrero, y también las primeras imágenes tomadas por una mujer, por una mexicana. Esta trayectoria de ella sobre la cobertura de la revolución se va a extender toda la década de conflicto armado. Ella lo va a cubrir, todas las facciones de combatientes van a pasar por su estudio, salgadistas, maderistas, huertistas, carrancistas, todos van a pasar por su estudio. El trabajo de Sara siempre fue profesional y siempre fue organizado. Se podría decir que ella no estuvo realmente o directamente en una batalla, sin embargo, siempre fue buscada y requerida por todos los que visitaban la zona. Tenemos calculada unas 20,000 fotografías por lo menos, tomadas a lo largo de 10 años de revolución, de lo cual pues solo han aparecido unas 500 fotos. Entonces fue a partir de estos materiales que nos propusimos trazar la trayectoria de una mujer singular para su tiempo, la primera mexicana que toma fotos de la revolución, y posiblemente una de las primeras mujeres que a nivel mundial toma fotos de un evento bélico. Ese es el valor del trabajo de Sara Castrejón. Una imagen en particular creo que es muy interesante, es la fotografía que tomó a Amparo Salgado, a la coronela Amparo Salgado, porque pues, es el clásico retrato, una mujer posando con un fondo. Y lo interesante es que ella tiene un vestido, ella se ve muy femenina, un vestido floreado, sin embargo tiene sus cananas cruzadas en el pecho y está sosteniendo un rifle. Y sabemos que ella sí estuvo al frente, en el frente de combate, ella sí tomó las armas, no fue solo la pose para el recuerdo, sino efectivamente ella combatió, ella se incorpora a la tropa salgadista. Se pierde su recuerdo por ahí, pero bueno, el hecho es que ahí quedó su imagen, y esa es una imagen que desde mi punto de vista es equiparable a la de la Adelita. Sin embargo, la Adelita no fue combatiente. Ahora sabemos por las investigaciones que ella acompañaba a un cuerpo del Ejército Federal, pero ella no fue combatiente. En cambio, Amparo Salgado sí fue combatiente.
Próximamente, una de las cintas mexicanas de animación más esperadas se estrenará en la principal muestra de cine dedicada a este rubro a nivel mundial. Se trata del filme Ana y Bruno, del renombrado cineasta mexicano Carlos Carrera. Estos son los detalles. Está impresionante. Es muy divertida y está llena de atmósfera, dijeron respectivamente Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro tras ver una escena de Ana y Bruno, la más reciente cinta de su colega y compatriota Carlos Carrera, el director mexicano que ganó la Palma de Oro en Cannes en 1994 con el corto El héroe. Tras 7 años de obstáculos, Carrera estrenará al fin su historia de una niña que escapa de un hospital psiquiátrico con la ayuda de los seres imaginarios de los pacientes. La película tendrá su estreno mundial en junio en el Festival de Annecy en Francia, considerado uno de los más importantes del género. El proyecto arrancó en 2010. Carrera y su equipo pensaron en hacer una coproducción con algunos países europeos. La película se iba a $40 millones. Era más costosa en el extranjero de esa forma, asegura el director. Carrera y sus productores se replantearon entonces el proyecto, convencidos de que en México hay muchísimo talento, y empezaron a trabajar con 40 animadores de Loco Loco Films, Grado 5, Itaca Films y Anima Studios. Al hacer la película en México, el equipo logró bajar los costos de producción, pero eso no quiere decir que Ana y Bruno sea una película barata, ya que rondó los 100 millones de pesos, $5.3 millones. Costó 4 veces lo que una película mexicana promedio, dice Carrera. El monto, sin embargo, representa solo el 10% del costo de una película de animación extranjera. El cineasta explica que con el tiempo encontró que era difícil que los inversores apostaran a largo plazo por un proyecto que tomaría 3 años y que iba a terminarse supuestamente en 2013. Llegaron los problemas económicos. No encontrábamos la forma de financiarla. El proyecto se frenó y los animadores que trabajaron en la película comenzaron a migrar a países con industrias más prometedoras. La mitad del equipo que comenzó se fue a Australia, Inglaterra, Alemania y Japón, dice Carrera. Ana y Bruno estaba cerca de convertirse en una película que nadie vería. No obstante, el destino de la película cambió cuando se sumaron al proyecto Mónica Lozano y Alex García de Anima Studios, que ha producido la saga de animación Las Leyendas, basada en monstruos folclóricos que ha conseguido buenas entradas en taquilla en México. El filme logró terminarse en marzo de 2016. La carga de trabajo más fuerte se hizo en los últimos 3 años. De esta manera se aseguró que la animación en tercera dimensión se hiciera con la tecnología más actual posible. La producción trabaja ahora en la estrategia de distribución y publicidad. Los productores creen que la película podría verse finalmente en México en el último trimestre de este año. El Festival de Annecy eligió la más reciente cinta de Carrera de entre 2.850 películas de 95 países. Ana y Bruno será exhibida en la muestra de animación más importante del mundo que comienza el próximo 12 de junio en Francia. Se cuidó mucho la calidad. Siempre pensamos que estamos compitiendo con los monstruos internacionales. Con nuestros recursos, no debemos imitar ese tipo de animación, pero sí cuidar la esencia de dotar de vida a las cosas que no tienen vida. La clave de la animación son las propuestas de lo que se narra, puntualizó Carlos Carrera. El joropo es un baile típico que identifica a Venezuela. Data del siglo XVIII, cuando los campesinos decían joropo en lugar de fandango, como los españoles para referirse a fiestas, reuniones sociales y familiares. Conozcamos más al respecto en el siguiente collage.
Por ahora ha sido todo en Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por su atención. Les recomendamos suscribirse al canal de YouTube ILCE TV, en donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla, o envíenos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Y estaremos esperando su compañía en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Juan Pablo Reynoso. Hasta entonces.